Bienvenidos a este nuevo encuentro para hablar de educación, un tema que nos está encontrando a todos en estos tiempos de pandemia. Hoy les quiero dar la bienvenida al panel Aprendiendo durante la pandemia, de la disrupción a la innovación, nombre del documento publicado por Fernando Reimers hace unos días y nos convoca a conversar en la tarde de hoy. Y esta conversación la estamos haciendo en el marco de la iniciativa La Educación que nos une, de Empresarios por la Educación, donde más de 70 organizaciones del sector social nos hemos unido para apoyar al sector educativo en estos tiempos de reimaginar la educación, cómo poder generar herramientas que apoyen, soporten, no solamente a los docentes, también a los directivos, a los cuidadores, padres de familia y en general al sistema educativo. Nuestros invitados de la tarde de hoy les quiero compartir es Fernando Reimers, profesor del programa de Maestría en Políticas Públicas de Educación, en el Internacional de la Universidad de Harvard. Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá. Cecilia María Vélez, exministra de Educación en Colombia y exrectora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y Margarita Sáenz, directora ejecutiva de Enseña por Colombia. Les quiero dar la bienvenida. Hace 2 meses les quiero compartir que tuvimos un encuentro virtual sobre las respuestas educativas al COVID-19 y cuáles eran esos retos y perspectivas para Colombia. Con Fernando también nos acompañó Cecilia María. Y del webinar recolectamos la opinión de más de 400 participantes que nos escribieron en el chat, que aprovecho este momento para todas las personas que se están conectando en estos momentos. Escriban en el chat va a ser nuestro canal de comunicación. Los invito a que lo utilicen, escriban sus impresiones, comentarios. Fernando va a hacer mucho uso también de esta herramienta y esto también es un insumo para nosotros poder generar más conversaciones. Con esa información del chat, más otros testimonios de directivos, docentes, estudiantes y cuidadores, analizamos esas prioridades que en ese momento se identificaban, que responden a los aspectos claves para gestionar la educación en emergencia y nos permitieron trazar una ruta en la que equipos directivos, que son los que han estado gestionando para que los docentes puedan responder en las escuelas en nuestro país, cuáles son esas prioridades y cómo ese sistema educativo, cómo ese proceso de enseñanza y esas inquietudes alrededor de cómo lograr que nuestros estudiantes no se desconectaran, han sido una herramienta útil. Hoy nos encontramos para conversar alrededor de pasamos de la disrupción a la innovación. Y esta es la conversación que nuestros 4 invitados de la tarde de hoy van a compartir. Mi nombre es Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, y le quiero dar la bienvenida a nuestros invitados. Fernando, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación y sobre todo por organizar este encuentro. Me decías hace un momento que una de las cosas buenas que están pasando en Colombia es que puede haber simultáneamente 4 encuentros hablando sobre educación, utilizando tecnología. Qué cosa más maravillosa, porque yo creo que de la comunicación fluida es de donde sale la creatividad, la innovación, y qué bueno que tengamos estas tecnologías y la disposición de utilizar estas herramientas precisamente para promover esa innovación. Bueno, parece increíble que fue ya hace 2 meses cuando nos reunimos por última vez. En aquel momento, a mí me parece que fue hace 1 año, una cosa así. Como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, desde hace 3 meses, la Iniciativa Global de Innovación en Educación que yo dirijo en la Universidad de Harvard reorientó su trabajo para generar investigación ágil que permitiera dar algún conocimiento para apoyar la toma de decisiones de personas con responsabilidades en educación que tienen que enfrentarse a este desafío para el cual no hay una receta. Y hemos hecho básicamente 3 cosas hasta ahora. Hemos hecho 2 encuestas, una hace 2 meses y medio, otra más recientemente. De una de esas encuestas sintetizamos las herramientas en línea que estaban utilizando los maestros y la codificamos. Y hemos estado haciendo en asociación con la OCDE, con el Banco Mundial y con la Organización 100, una serie de pequeños estudios de casos de buenas prácticas para dar continuidad educativa, con el propósito de tratar de aprender de este proceso de innovación y de difundir muy rápido estos casos de manera que ellos puedan apoyar a otros. Y yo voy a hablar hoy muy rápidamente de los resultados de la última encuesta y algunas lecciones de estos casos. Este es el informe, aquí tienen ustedes, luego pondré en el chat la dirección donde pueden encontrar este informe, Aprendiendo durante la pandemia. Bueno, básicamente, ¿qué nos dice esta encuesta que fue administrada a personas en 60 y tantos países hace aproximadamente ya 3 semanas? Primero, pues que las escuelas se cerraron en todas partes del mundo y los muchachos perdieron aproximadamente 2 meses de clases. Ese es el promedio en diferentes lugares, más en unos sitios que en otros, pero esa es la idea. Pero lo que es más interesante, cuando hicimos la primera encuesta, la verdad mi lectura de esa situación era que aquí venía una situación tenaz, donde nadie iba a aprender nada,
hasta que hubiera una vacuna y regresáramos a la normalidad. Y en verdad, esa no es la impresión que saco de esta segunda encuesta. El resultado más importante es que aquí ha habido mucho trabajo y mucha creatividad para tratar de inventar de forma muy rápida formas alternativas de entrega del servicio. Por supuesto, nadie sabe ni cuán efectivas son esas formas, ni tampoco creo que es razonable esperar que sean tan efectivas como lo que hacíamos, pero en cierta manera, a mí me parece que esto es comparable al último cohete que NASA junto con SpaceX mandó al espacio, ¿verdad? NASA le tomaba 10 años armar una nave espacial, al gobierno tomaba 10 años. Y pensar que hoy en día la Secretaría de Bogotá o la Secretaría Nacional de Colombia o la Secretaría de Sao Paulo puede en 2 semanas armarse un sistema alternativo de entrega del servicio es increíble. Si uno trata de comparar esto, por ejemplo, con lo que tomaba armar una televisión educativa, un proyecto de armar una televisión educativa tomaba 3 a 5 años. Entonces, eso es admirable, es muy valioso. Lo otro que es muy interesante es que ha habido mucha colaboración en hacer esto. De ninguna manera estos han sido ejercicios ni monopolizados por el Estado, ni dirigidos todos por el Estado. Ha habido mucha apertura y creo que los mejores casos son aquellos donde ha habido más apertura. Por ejemplo, el secretario de Educación de Sao Paulo, lo primero que hizo cuando el gobierno le avisó, vamos a cerrar las escuelas, llamó a los principales empresarios del estado de Sao Paulo y dijo, yo necesito ayuda de ustedes. Y ahí estaban los dueños de televisoras, de medios de comunicación, ayúdenme, pues yo no puedo resolver este problema solo. Y armaron básicamente toda una estación de medios, de diversos medios, para entregar servicios de la nada. De la nada crearon eso en un tiempo muy corto, porque hubo una serie de gente, a esto me refería antes cuando hablaba de este espíritu y este deseo de colaborar sin precedentes, creo yo, muy importante. Entonces, bueno, ha habido mucha participación, mucha colaboración. Eh, por supuesto, hemos visto en carne viva las enormes desigualdades, sobre todo sociales, en las que viven los niños y en las que ahora tienen que estudiar los niños, y también desigualdades en el tipo de acceso, en el tipo de herramientas a las que tienen acceso, conectividad, espacio para estudiar, etcétera. En esa encuesta le preguntábamos tanto a maestros como a funcionarios educativos, directivos educativos, bueno, ¿y qué porcentaje de los muchachos habrán tenido acceso a esto que se ha armado? Esto es un estimado, por supuesto. Esto no es comparable a preguntarle directamente a los muchachos ni a observarlo. Pero las respuestas de los maestros, que yo creo que son seguramente más acertadas que la de los funcionarios de los ministerios porque están más cerca, es, bueno, mira, más o menos logramos la mitad de lo que habría estado previsto. Si esto es cierto, es una maravilla. Pensar que uno puede armar en 2, 3 o 4 semanas un sistema alternativo que permite entregar la mitad de lo que tenía planeado es sin precedentes. Aún si no fuera la mitad, aún si fuera el 30%, son buenas noticias. Eso no quiere decir que nos queda un problema enorme con qué pasa con el otro 50% o 70%. Esto, al preguntarle a esta gente cuánto aprendieron, bueno, pues no les va a sorprender nada, ¿verdad? Casi la mitad dicen, no podemos saber, no tenemos información de cuánto aprendieron. Y por eso yo creo que en este momento, donde los sistemas están armando la generación 2.0 de estos sistemas alternativos, pues hay un gran énfasis en evaluar, ¿verdad? El estado de Sao Paulo, que yo creo que es uno de los casos que hicimos, de los más exitosos, parecido a Bogotá, parecido a Colombia, está ahorita armando un sistema donde hay identificador con cada niño, una cuenta para cada niño, la posibilidad de tener datos en tiempo real de si está conectado o no, y van a armar un sistema completamente personalizado de enseñanza que va a llegar a cada niño en lo que queda en el próximo mes, es la idea. Impresionante. Bueno, una gran diferencia al preguntar en esta encuesta, y hubo una repriorización del currículum, y de ser así, ¿qué se priorizó? La verdad, los 60 y pico países están divididos más o menos a la mitad. Unos dijeron menos materias, centrarse en los básicos, y otros dijeron vamos a centrarnos en el bienestar de los niños y en su bienestar emocional, porque esta crisis está produciendo unos estreses tremendos. Mucha utilización de tecnologías, echar mano de lo que hubiera. De un primer momento donde se pensó, hagamos herramientas online, a descubrir muy rápido, bueno, pero eso no le llega a todo el mundo, entonces utilicemos también WhatsApp. El WhatsApp creo que es la herramienta más popular hoy en día para enseñanza. Todo el mundo está usando WhatsApp. También paquetes didácticos, ejemplos muy bonitos de llevarle paquetes didácticos. Eso lo hacen ustedes en Bogotá, lo hacen en otros sitios también, directamente a los niños, a sus casas para que tengan cómo leer, llevarles alimentación, etcétera. Pero bueno, a esto me refiero con echar mano a todas las tecnologías existentes y aprender muy rápido cómo utilizarlas de la mejor manera posible.
una mayor énfasis del que yo hubiera esperado en darle formación a los profesores. Pensando que esto fue inventado de la noche a la mañana, es increíble que haya habido tanta formación de los profesores. Por supuesto, eso se puede hacer mucho mejor, con un poco más de tiempo, con un poco más de diseño, pero en verdad las noticias son buenas. Y sobre todo, lo que es más interesante de esta encuesta es, eh, incluimos algunas preguntas porque yo anticipaba que iba a haber muchísimos conflictos de padres con escuelas, con directivos, entre escuelas y los ministerios, y hay varias preguntas sobre eso y no aparece en la encuesta. Nadie nos dice que hay un montón de conflictos. La apreciación de los que encuestamos es, mira, la gente hizo lo mejor que se podía hacer y todo el mundo puso lo mejor de sí mismo. Eso es impresionante que tengamos esa capacidad. Bueno, esos son los resultados de esa encuesta. Los resultados de los estudios de caso, de los cuales hemos hecho una serie de ellos, y nuestro propósito con los estudios de caso es conocer un poquito más de los detalles de implementación. O sea, no decir simplemente se hizo una estrategia alternativa. Hoy estaba dando feedback a un estudio de caso de una ONG que trabaja en la India con niños que han desertado de la escuela y que los está regresando. Y todo el feedback que les damos es, pero queremos detalle. Lo que necesita el que va a repetir esto es detalle de implementación, no que le diga que existe un sistema personalizado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Qué decían los protocolos? Eso es lo que tratamos de tener en estos casos para estudiar a esta gente que está haciendo algo un poco antes de lo que a los demás se les ocurre, con el propósito de que al difundir esta información, eso ayude a los que todavía no se les había ocurrido, ¿verdad? Y de momento tenemos dos casos de Colombia. Margarita y su equipo están trabajando uno sobre por Colombia. A lo mejor nos puedes anticipar un poco de ese caso. Uno es la Alianza Educativa y otro es Bogotá. No me voy a referir a Bogotá porque tenemos aquí a la secretaria que nos va a contar, pero tenemos otra serie de otros casos, ¿verdad? ¿Y qué nos enseñan? Yo creo que hay 6 grandes lecciones. La primera, si uno toma una cierta perspectiva del momento en el que estamos y piensa, ¿dónde estaba? Yo estoy ahorita escribiendo un libro sobre enseñar en pandemia, escribiendo a medida que estoy involucrado en estas cosas. Y he buscado documentos de la pandemia de 1918 y por lo menos en los registros históricos, hace 100 años, la preocupación sobre la educación, les puedo asegurar que no era ni una de las primeras 3 ni de las primeras 10 prioridades. Y en cierta manera, es comprensible. En 1918 solamente el 30% de la población mundial había pisado una escuela. Entonces, el que uno haya logrado en un siglo pasar a un sitio donde la educación es vista como una necesidad, como comer, eso es maravilloso. Es decir, que no haya que explicarle a nadie que hay que asegurar que los muchachos puedan seguir aprendiendo, me parece maravilloso como cambio cultural. Lo segundo que me parece muy buenas noticias es la evidencia que tengo hasta ahora. Claro, es una evidencia un poquito sesgada porque estas encuestas las contesta el que quiere contestar. Entonces, a lo mejor hay una cantidad de haraganes que decidieron desentenderse y eso, por supuesto, no van a contestar la encuesta ni los voy a estudiar en un caso. Pero si los hay, yo no los he visto. Lo que yo he visto, por el contrario, es un gran profesionalismo de la gente que está metida en esto diciendo, no, a mí me toca enseñar, y profesionalismo de todo el mundo. Por ejemplo, de esta organización que dirige Margarita, Enseña por Colombia, que es parte de una red que opera en 55 países, los colegas, 2 de los maestros de esta red en Chile, unos muchachos que tendrán 25 años, cuando el gobierno dijo, ah, pues se cierran las escuelas, ellos dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Esto es una responsabilidad mía, esto no es una responsabilidad del gobierno. Y como son parte de una red, leyeron que a sus colegas en Nigeria se les ocurrió que ellos podían grabar las clases y mandarlas en WhatsApp. Y dijeron, pues hagamos eso. Y estos 2 muchachos de 25 años se pusieron a grabar sus clases en WhatsApp. Parece que eran unas clases muy amenas, muy divertidas. Y en una semana, los niños de toda la municipalidad estaban escuchando las clases. Y entonces el alcalde se lo contó en una reunión de alcaldes a otros alcaldes. Y en 2 semanas, 240 estaciones de radio en Chile estaban transmitiendo las lecciones de estos muchachos. Y Enseña por Chile entonces agarró a un equipo de 50 personas y dijeron, bueno, si ustedes pueden grabar clases divertidas, graben clases divertidas. Esto es increíble, que se haya construido un sistema de entrega de un servicio por radio en un plazo de un mes, iniciado, refleja una visión, digamos, bastante moderna de las organizaciones que dice, las buenas ideas pueden venir de cualquier lado, también de un muchacho de 25 años. Y lo que hace una organización inteligente es tener los mecanismos de identificar esas ideas y potenciarlas, expandirlas. Entonces, eso está muy bien, ver esa capacidad innovadora de maestros, muchas alianzas de la sociedad civil con el Estado. Yo estoy ahora haciendo un estudio de lo que están haciendo 25 universidades en el mundo, 2 de ellas en Colombia, para asociarse con escuelas y apoyar a las escuelas. Y también hay cosas maravillosas ahí, es decir,
realmente yo creo que ya hay un ecosistema de innovación en educación y esta pandemia tengo la impresión de que lo ha acelerado. Y una de las conclusiones de nuestra encuesta es, ojalá no perdamos esto, cuando tengamos la vacuna y todo el mundo pueda volver a salir y sigamos avanzando este ecosistema. Lo otro que observamos también es que las escuelas, los sistemas educativos han demostrado que pueden aprender rápido. O sea, que en el fondo aquí hay gente inteligente haciéndose cargo de este asunto y que no tienen miedo de tomar una decisión y decir, bueno, aunque no sea incompleta, es mejor hacer algo, por incompleto que sea, que quedarse esperando a que otro resuelva el problema. Y aprendamos y luego lo hacemos mejor. Y seguimos aprendiendo y lo hacemos mejor. Luego, por supuesto, hay una historia del potencial de la tecnología, no solamente para apoyar la instrucción, sino nuevas maneras de gestión. Y finalmente, yo creo que hay una lección interesante y es que esta pandemia ha creado un dividendo de generosidad y de espíritu de colaboración de gente que a lo mejor antes no se interesaba en qué puede hacer por la educación y dice, este problema también es mío. Y eso son buenas lecciones. Yo me quedo de momento con dos preguntas, que son las que estoy tratando de contestar en este libro. Lo primero es, ¿y qué estarán aprendiendo los alumnos y qué les va a para qué les va a servir? No me refiero a qué están aprendiendo, de si están aprendiendo a leer o a escribir o matemáticas. Por supuesto que eso es importante. Pero me refiero a la pregunta un poco más macro, que la escuela existe para dar a la gente las capacidades, pues para hacer que puedan mejorar el bienestar de todo el mundo, el bienestar económico, el bienestar social, etcétera. Y la gran pregunta que me hago es, ¿y será que estos sistemas que hemos armado rápidamente le están dando a la gente la capacidad para hacer un mundo donde pues haya de verdad igualdad de género, donde haya una forma sustentable de relacionarse con el ambiente, donde haya la posibilidad de contribuir al crecimiento de la economía? Y no lo sé, no sé la respuesta. Y la segunda pregunta que me hago es, ¿y cómo estarán cambiando los sistemas educativos? ¿Será que están evolucionando a estadios más sofisticados o estarán regresando? Y voy a explicar a qué me refiero con estas preguntas y termino. ¿Qué están aprendiendo? Pues yo hace tiempo creo que el norte de un sistema educativo debe ser promover el bienestar humano, entendido como contribuir a desarrollar un mundo como se lo imaginan los objetivos de desarrollo sustentable, ¿verdad? Un mundo donde quepamos todos, incluyente y sustentable. Eh, y yo no creo que tenemos las métricas, no las tenemos en condiciones normales, mucho menos en pandemia, para poder contestar la pregunta si estamos hacia allá, pero por ahí van los esfuerzos de reforma, ¿verdad? Por asegurar que lo que enseñamos es cada vez más relevante. Y lo segundo, no me voy a extender mucho, pero si uno piensa en la historia, en la evolución de las organizaciones humanas, uno puede caracterizar esa historia como diciendo, bueno, el tipo de organización que tenemos ha transitado como por varios estadios. Eso no quiere decir que todas las organizaciones que tenemos hoy en día son de un mismo tipo. Aquí coexisten distintas. Si uno piensa hace 10.000 años, los protoimperios tenían las primeras formas de organización. Antes de eso, por supuesto, había cosas muy tribales de supervivencia, pero no me estoy refiriendo a eso. Es con los protoimperios donde se empieza a organizar la agricultura, se empiezan a organizar formas organizadas, por supuesto, normalmente jerárquicas, sin la especialización que viene después, hace 4.000 años, con, por ejemplo, las iglesias, los primeros ejércitos, donde el gran descubrimiento es la capacidad de planificar el futuro y la estabilidad. En organizaciones muy gobernadas de arriba hacia abajo, o sea, piensen en ejércitos, la Iglesia Católica es un buen ejemplo de eso, etc. Después aparecen, hace 3 siglos, las organizaciones profesionales. El descubrimiento de la burocracia, en el sentido preciso de esa palabra, es reconocer que hay un saber experto que debe guiar la acción y uno puede inventar organizaciones donde la función de las normas es asegurar que haya el mejor saber experto haciendo que las cosas funcionen. Eh, Después de organizaciones pluralistas, esto es más reciente. Yo creo que todo el progreso social de los últimos siglos es el resultado de reconocer que hay diferentes metas que la gente se puede plantear. La visión de las organizaciones profesionales pues, es una visión un poco conservadora, estática. Son buenas para transmitir el mundo como es, pero es el reconocimiento de que, por ejemplo, en un mundo donde las mujeres no tenían derechos, un grupo de gente diga, pero esa es también una meta importante y que cuestionen las organizaciones que ya existen. Eso es lo que produce progreso, lo que produce cambio social o el movimiento de derechos civiles. Y finalmente hay una forma más reciente de organizaciones de autogestión donde la aspiración es pues que a usted no le haga mucha falta administrar a la gente. Usted tiene gente que se sabe administrar porque sus valores están completamente en sintonía con los valores de la organización y son los que pueden no solamente dar lo mejor de sí mismos, sino plantear cuándo hay que reorientar a la organización. Y si uno piensa en este continuo, pues progreso es ir moviendo a la organización a ser cada vez por lo menos más profesional, sino más de autogestión. Y la pregunta que yo me hago es si esta pandemia
Y la incertidumbre que causa en todo sentido y la gran preocupación por los recursos nos está moviendo hacia formas más jerárquicas de gestión que podrían quitarle profesionalismo. Por ejemplo, yo creo que en educación, la traducción de esto es que uno debería aspirar a un sistema donde las escuelas de verdad tuvieran la capacidad de aprovechar su autonomía. Entonces, claro, uno quiere autonomía, pero necesita la autonomía acompañada del profesionalismo de la gente que está ahí para comportarse como verdaderos profesionales. Y bueno, es una pregunta que me hago. Si esta pandemia y la manera en que estamos respondiendo a la pandemia nos está moviendo más en la dirección de organizaciones que pueden autogestionarse o más a organizaciones como las que había hace un par de siglos. Eso es todo lo que yo quería decir. Muchísimas gracias, Fernando, por esta intervención y por estas reflexiones que nos dejas sobre la mesa, sobre todo este ejercicio y esa capacidad de flexibilidad, resiliencia y de reacción que han tenido en general los sistemas y cómo esos canales de comunicación nos han ido conectando, pero sobre todo con esta pregunta que cierra, si es ese equilibrio entre la autonomía y la jerarquía. ¿Qué tan preparados estaban nuestros maestros, nuestros directivos y el sistema en general para realmente gestionarse y generar realmente la importancia de qué es lo que se debe aprender, cuál es esa prioridad del aprendizaje? Y ahora quiero darle la bienvenida a la Secretaria de Educación de Bogotá, Edna. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación hoy y queremos escucharte y nos cuentes de esta experiencia para ti en estos meses liderando Bogotá desde la cartera de la Secretaría de Educación. Andrea, pues muchas gracias por la invitación. De verdad que para mí es todo un placer estar con ustedes, a Cecilia María, a quien le tengo un gran afecto y de verdad admiración por todo el trabajo que ha hecho, Margarita y Fernando, pues de quien he leído juiciosamente sus documentos y que permanentemente nos invita a soñar y a transformar no solo la vida de los niños, de los jóvenes, sino de los sistemas educativos, porque creo que eso es muy importante. O sea, es momento también de cambiar y de hacer una reflexión sobre el papel de la educación, sobre lo bueno también que nos está dejando esta pandemia, esta situación que estamos viviendo, porque pues esto está lleno de retos. Yo preparé una presentación, no sé si ya la están viendo. Andrea, sí. Sí, sí la tenemos aquí. Perfecto. Listo. Entonces voy a tratar de contarles cómo hemos estado viviendo pues esta pandemia en Bogotá. Yo escuchaba a Fernando y recordaba el primer caso en Bogotá se detectó el 6 de marzo. Era un viernes y estábamos en una actividad de la Secretaría de Educación que la habíamos llamado el abrazatón. Pues ustedes se imaginarán la angustia que sentí yo cuando era una acercarnos los funcionarios cómo estábamos viviendo la educación cuando nos enteramos del primer caso en Bogotá. La angustia, obviamente, ¿cómo vamos a hacer frente a esto? Eso fue un viernes, la semana del 8 de marzo teníamos una serie de actividades y realmente tuvimos que prepararnos en 3 días. Les quiero contar, como que pasó el choque, bueno, ¿qué va a pasar? El miércoles, martes, empezamos a preparar cómo sería pensar una no presencialidad en los colegios. ¿Qué haríamos si nos tocaba? En ese momento también les quiero confesar que empezamos a pensar fue 14 días de cuarentena. Hoy llevamos más de 100. Pero nos pensamos, ¿qué hacemos en 14 días de cuarentena? E invitamos con mucha esperanza a los maestros de Bogotá a que trabajáramos el sábado 14 de marzo en una jornada pedagógica para planear esos 14 días de cuarentena. El 16 de marzo ya no estábamos en los colegios. El 16 de marzo ya estábamos enfrentándonos a la no presencialidad. Afortunadamente, quiero decirles, hicimos esa sesión. Afortunadamente contamos con unos maestros generosísimos que hicieron una planeación, que aceptaron que trabajáramos el sábado, que aceptaron que planeáramos esto. Entonces, desde el 16 de marzo, nosotros no estamos. La decisión que en su momento, digamos, fue difícil, vino también del gobierno nacional. Hoy digo, esa fue la decisión fácil frente a lo que viene ahora. Hemos tenido el apoyo de la Universidad Nacional de Colombia en todos estos casos, en todo este proceso.
Y ellos siempre me dijeron, hay que tener cuidado porque los colegios muchas veces son los primeros que cierran, pero son los últimos que abren en el proceso, en un proceso de pandemia. Entonces, este tiempo puede ser largo. Pero siempre, y lo digo, siempre nos imaginamos que íbamos a suspender la presencialidad y que íbamos a regresar post pandemia. Pues hoy nos estamos enfrentando a otra cosa. Hoy nos estamos enfrentando a una posibilidad de que la pandemia dure muchos más meses y entonces, ¿qué vamos a hacer con la educación? Entonces, ese es otro proceso, digamos, que para nosotros ha sido, ya uno mira las cosas retrospectivamente y dice, eso era fácil frente a los retos que hoy tenemos. Tres elementos o tres puntos de la presentación muy concretos, unos elementos de diagnóstico del sector educativo de Bogotá público. Señora. Te interrumpo, ¿podrías poner la presentación en grande para que todos te la puedan ver bien? De pronto Sí, el problema que tengo es que a veces yo no sé por qué no pasa, pero voy a intentar. Ya está, ahora sí, Entonces, ya está. pues por eso a veces digo, lo pongo en la pantalla grande. El segundo punto es la estrategia educativa distrital en medio de la pandemia. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues rápidamente. Y el tercero, cómo estamos viendo, cómo estamos imaginándonos ante esta nueva realidad y ante el entender que nos va a tocar convivir con la pandemia más de un tiempo. Ahí pasó la diapositiva, ahí sé si funciona o no. Perfecto. Elementos de diagnóstico. Perfecto. Entonces, tres elementos rápidos de diagnóstico. Nosotros en Bogotá tenemos 399 colegios públicos, 750 sedes. Eso es importante porque si hay que hacer protocolos y demás, pues tendríamos 750 espacios físicos para acondicionar. Tenemos más o menos 35,000 maestros y de estos 35,000 maestros, el 11.2% tiene más de 60 años. El 25% más de 55 años y estamos haciendo la revisión de quienes podrían tener situaciones de salud en caso de regresar a la presencialidad en algún momento que hoy nosotros hemos dicho no están dadas las condiciones para regresar, para tener presencialidad, pero que debemos estar pensando en eso. Entonces, más o menos el 25% de los maestros, cifra que puede subir cuando uno mire otras condiciones. Tenemos 792.911 estudiantes. A nosotros, el 16 de marzo teníamos 789.157 estudiantes. En la pandemia hemos crecido casi en 4.000 estudiantes. La matrícula oficial ha crecido. Tenemos en los estratos, en Colombia pues tenemos la bendita estratificación. Nosotros tenemos jóvenes, nuestros jóvenes, el 90% son estratos 1, 2 y 3, siendo el estrato 2 el mayor porcentaje que tenemos, 50% de los jóvenes. Y en promedio, nosotros tenemos 32.46 estudiantes por aula, ¿cierto? Estos elementos, yo digo, son importantes para que nosotros miremos cómo sería ese eventual regreso progresivo a la presencialidad. Y esta gráfica que no es para Bogotá, pero que a mí particularmente me impactó mucho y me ha movido en todo este tema de la virtualidad, nos muestra el porcentaje de estudiantes matriculados en educación primaria con una computadora, con un computador, con una tableta conectada a internet en el hogar por grupo de ingresos. A mí esta gráfica me conmovió mucho, se los quiero decir, porque Colombia tiene la brecha más alta. La pandemia nos devela profundas inequidades del sistema y nos está develando profundas inequidades en la educación. En la educación, los pobres, digamos, lo que se llaman los pobres o los vulnerables, con muchas dificultades. Y miren la brecha, nosotros, digamos, en los otros países uno no observa una brecha tan alta y esto, pues digamos, es dramático. Y nos dice, hay que apostarle a la virtualidad, clarísimamente, pero hay que apostarle también a otras estrategias y esto para nosotros ha sido fundamental. Nosotros no podemos centrar todas las esperanzas en el corto y todas las acciones en el corto o en el mediano plazo en la virtualidad porque tenemos que 4 de cada 10 niños no tienen acceso al computador e internet y no lo van a poder tener ese acceso en este año. Entonces a nosotros nos toca movernos en otras metodologías, en otras herramientas que nos permitan pues continuar con el aprendizaje
en los niños. ¿Qué hemos hecho? Agrupé en tres grandes actividades, en tres grandes programas, lo que nosotros hemos hecho. Lo primero es diseñar la estrategia Aprende en Casa. Y cuando empezamos con esta estrategia Aprende en Casa, que su semilla, su origen estuvo allá el 12, 13 de marzo, cuando dijimos, preparemos la sesión, la jornada del 14 de marzo, y finalmente se nos quedó. Es una estrategia que permite, que busca mejor orientar a la comunidad educativa, no imponer un modelo, sino dar orientaciones a la comunidad de la ciudad en el diseño de recursos, de herramientas que sean pedagógicas, que sean flexibles, que respeten la autonomía de la institución y, más que la autonomía, las características propias de la institución educativa. Entonces, bien diferente una institución educativa en Sumapaz, en Suba, que tiene ruralidad, pero que tiene una ruralidad distinta a otra que lo tengamos en Los Mártires o que podamos tenerlo en Engativá. Entonces, respetamos, pero le ofrecemos muchas herramientas pedagógicas flexibles, y lo que hicimos fue diseñar herramientas pedagógicas por cada grupo de la comunidad. Entonces, hay herramientas pedagógicas para los maestros, hay herramientas pedagógicas para los niños, las niñas, los jóvenes, para los orientadores y para la familia. Porque Fernando nos hacía ahora un poco como la invitación, de esto han quedado cosas buenas. Y yo le digo, sin lugar a dudas, nosotros creemos que hemos ganado mucho en la corresponsabilidad de las familias en el proceso educativo. Y a mí me sirvió mucho una situación personal. Yo soy profesora en la Universidad Nacional, y un amigo físico brillantísimo me dijo un día, Edna, necesité esto, me dijo, no se había dado cuenta que a la hija le estaban enseñando mal matemáticas. Él tiene doctorado y 2 postdoctorados, y su hija estaba en sexto, y él hasta ahora se da cuenta que en su opinión está. Entonces, las familias hemos ganado, y por eso ahí tenemos guías para ellos. ¿Qué buscamos? Fortalecer el hogar como un ambiente de aprendizaje, y no queremos trasladar la escuela a la casa. Creemos que no es trasladar la escuela a la casa, sino que nosotros lo que hacemos es trabajar con la familia. Y lo hicimos utilizando 4 grandes canales. El canal digital, efectivamente, nosotros le hemos apostado con mucha fuerza al canal digital. El canal radial, nosotros logramos una alianza ya con 2 grandes cadenas, y estamos teniendo programas de radio para la familia. Ahí, por ejemplo, le estamos apostando mucho a lectura. De las cosas que Fernando pregunta, ¿qué están aprendiendo o qué quisiéramos incluso que los jóvenes aprendieran? Estamos fortaleciendo mucho la lectura. Entonces, ese canal lo destinamos a fortalecer la lectura, a diálogos con la comunidad. Televisión. Nosotros en televisión tenemos en este momento 2 franjas educativas, una de 7 a 10 de la mañana, otra de 2 a 5 de la tarde. Y por último, la entrega física, la entrega de material físico. Hemos llegado a 252,000 estudiantes con entregas de guías físicas que han construido los maestros, y se las hemos llevado a los niños, niñas y jóvenes, y también unos kits escolares. Cierre de brechas digitales. Nosotros tenemos unos elementos que son los que nos están permitiendo armar esta estrategia digital. Primero, el aparato, el cómo llegamos con computador o con tableta a los niños. En la encuesta multipropósito tenemos que 354,000 estudiantes nuestros no tienen computador, de los 800,000. Ese es el dato que nosotros tenemos en la encuesta. En el plan de desarrollo, que lo tenemos recién aprobado, hace exactamente un mes se aprobó, quedó el rubro presupuestal y el programa para llegar a 100,000 niños. No logramos más. Vamos a llegar a 100,000 niños con tabletas este año. En ruralidad vamos a llegar con unos computadores. Estamos focalizando. Hay criterios, obviamente, de los más pobres, los más vulnerables, pero también los que tengan mayor posibilidad de aprehensión de la tableta o del computador. Entonces, vamos a empezar por secundaria. No por primaria, sino por secundaria, y vamos a tener. Estamos trabajando préstamos, y el lunes pasado empezamos una estrategia recurriendo a la solidaridad de los ciudadanos, la Donatón, que estamos muy esperanzados, nos ha ido bastante bien para poder llegar
al mayor número de niños. Escuchaba como el colega de Sao Paulo llamó a los privados, pues nosotros aquí hemos llamado mucho a los privados, les hemos dicho, por favor, únanse en esto y creemos que los resultados van a estar bastante buenos. Vamos a tener todo el mes de julio, el 1 de agosto esperamos tener ya el balance, y aquí hemos dicho una frase que para mí ha sido importante: necesitamos que más niños puedan decir presente, profe, cuando los maestros llamen lista y haya un niño detrás de un computador o de una tableta. Entonces ahí para nosotros ha sido fundamental. Conectividad, porque también tenemos que aprender de experiencias anteriores. Sería un error llegar solo con la tableta, solo con el computador, sin la conectividad. Tenemos que llegar con el binomio. Esto ha sido más difícil. Estamos trabajando en conectividad con el ministerio, con el MINTIC, para que podamos hacer procesos que lleguemos los dos, más recursos y demás, y un trabajo con la ETV. Esperamos llegar a más de 100.000 hogares también con conectividad. Focalización y unos contenidos. De nada nos sirve tener equipos, computadores, conectividad, si no entonces en este momento estamos trabajando en qué contenidos deben ir precargados en la tableta, en cuáles no, en cuáles tienen que estar en acceso y demás, y eso es lo que nosotros estamos. Y el uso y la apropiación, y aquí son muy importantes los maestros. Nosotros estamos en una estrategia de formación en TIC con los maestros, porque efectivamente, Fernando, y coincido, hoy la herramienta más utilizada es el WhatsApp. El maestro hace la guía, toma la foto y se la manda a los estudiantes. Eso no es virtualidad, y eso es lo que nosotros estamos insistiendo. Eso no es virtualidad, entonces tenemos que trabajar con los maestros para que puedan tener una formación. La semana pasada, por ejemplo, fue una cosa bonita que nos pasó. Los maestros están en vacaciones, hemos sido súper respetuosos de sus vacaciones y demás, pero les dijimos, oiga, ¿alguno en vacaciones quiere tomar este curso? Pues fueron 5.841 maestros los que participaron en esta estrategia. En esta voy a ir un poco más rápido. Para nosotros en el país es muy importante el programa de alimentación escolar, y Bogotá decidió desde el principio no suspender la alimentación escolar. Eso para nosotros ha sido fundamental, ha sido una decisión. No hemos suspendido un solo día la alimentación escolar. Esto ha tenido unos costos financieros importantes. Hoy en día tenemos más estudiantes inscritos en alimentación escolar de lo que teníamos antes de empezar la pandemia. Había niños que no querían su refrigerio en el colegio. Hoy tenemos 738.000 niños inscritos y ya hemos entregado más de 2 millones de ayudas. Es el segundo punto que ha sido muy importante. Ha sido también un esfuerzo administrativo grande, pero nos tiene bastante satisfechos. Y el tercer gran elemento en el que estamos trabajando es la comunicación. Hoy seguramente, ayer unos amigos estaban en un webinar y tenían casi 700 personas conectadas, y ellos decían, si estuviéramos en presencial, tratar de llenar un auditorio de 100 era muy difícil. Hoy podemos llegar a 600 personas de forma mucho más fácil. Entonces son cosas que estamos aprendiendo, un diálogo permanente con las instituciones, con los colegios privados. A los colegios privados los hemos invitado a que nuestra relación trascienda más allá de la inspección y vigilancia que usualmente hacemos, sino que trabajemos temas de pedagogía. Y ahí pues está la lista, pero solamente me voy a detener en dos. El primero es el programa de educación socioemocional y ciudadanía. La escuela, el colegio, muchas veces es el territorio seguro de los niños, y hoy los niños no tienen ese espacio. Entonces, estamos tratando de que el espacio sea virtual, estamos tratando de acompañar mucho a los niños, la llamada, el teléfono. Tenemos un programa de búsqueda activa. Grado 9, 10 y 11 a veces son mucho más proclives a la deserción, los estamos llamando. Un niño, y lo he dicho, Bogotá no se puede dar el lujo de tener un solo niño por fuera de su sistema educativo. Entonces estamos trabajando muy, muy fuerte. Y lo otro, el segundo punto, es los jóvenes. A veces nos centramos mucho en los niños, y nos está pasando la cifra que sacó ayer el DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, sobre jóvenes. A mí me tiene impactada. 28% de desempleo juvenil. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces estamos trabajando en ofrecer oportunidades de educación superior a los jóvenes.
¿Cómo nos estamos adecuando ante la nueva realidad? Pues uno, revisando casos internacionales. Aquí, pues lo que estamos viendo es la mayoría de los países reabren los colegios cuando pasa el pico. Y esta que la estamos construyendo, esta tablita está en construcción, pero nosotros estamos revisando qué ha pasado en otros países, cuánto ha sido el día total de cierre. Porque nos parece importante, hoy, yo insisto, hoy no están dadas las condiciones para el regreso, pero nosotros ya llevamos más de 100 días sin colegio y vamos a durar muchos más. Pero estamos revisando, Chile lleva 109 días, México 104, Francia 87, Estados Unidos obviamente con su organización estatal 82, Uruguay 80, Reino Unido 73, nosotros ya llevamos más de 100 días con cierre. Revisando los casos nacionales y las directrices, anoche estábamos en un webinar, los secretarios de Medellín, de Barranquilla, de Cali y de Bogotá. Medellín ya decidió no regreso en el próximo semestre de los colegios públicos, Barranquilla también, Cali nos decía que hoy seguramente tomaba la decisión. En Bogotá nosotros no hemos tomado la decisión, nosotros lo que hemos incidido es esperemos cómo se comporta la epidemia, cómo se comporta, y ahí vamos tomando las decisiones, pero nos preparamos. Hemos hecho varias encuestas, quizás la más dramática fue la de hace 15 días. El 88% de los padres dijo que no enviaría a sus hijos al colegio. Lo traigo porque siento que hay miedo. Hay miedo frente a pensar en lo que debería ser esa eventual reapertura. Las familias, el 97% de las familias nuestras, esta fue una encuesta de más de 5,000 familias, dijo estar muy contenta con la estrategia de la alimentación escolar. Y el 94% dijo que no ha considerado la posibilidad de retirar a los hijos por estar estudiando en casa, ¿cierto? Dijo, no lo voy a retirar. Pero cuando usted le dice presencialidad, el porcentaje baja. Y el de hace 15 días fue dramático. Esta es una encuesta del Instituto Colombiano de Neurociencias que nos ha preocupado. El 41% de los niños encuestados manifestó tener dificultades para dormir o levantarse. Y, pues ustedes tienen ahí las estadísticas, el 36% contesta feo o grosero, el 31% se está frustrando con frecuencia mayor a la anterior. Creo que los datos nos tienen que llamar la atención, porque el 88% de los niños encuestados tienen signos relacionados con la salud mental y el comportamiento, afectando principalmente a niños y niñas entre los 4 y 12 años. Entonces nosotros, tomando todos estos elementos, nos hemos puesto de acuerdo en 3 criterios para hablar de eventual reapertura. Son nuestros 3 criterios fundamentales. ¿Cuándo nosotros evaluaremos reapertura? Presencialidad, cuando haya disminución efectiva de la curva epidémica de casos. En este momento vamos en ascenso, o sea, en este momento no hay posibilidad. Disminución de la positividad diaria en las muestras procesadas y control o ausencia de brotes en localidades. Entonces la pregunta es, ¿cómo continuamos? ¿Cómo continuamos ante este escenario en el que seguramente no vamos a tener presencialidad en los próximos meses, en el que tampoco le podemos apostar completamente a la virtualidad y en el que tenemos unas condiciones socioemocionales de nuestros estudiantes? Entonces tenemos como 4 grandes frentes de trabajo. El primero es consolidar una apuesta para la transformación pedagógica. Las preguntas que nos estamos haciendo es, ¿qué es lo que hay que aprender? ¿Cómo aprenderlo? Y si usted cambia el qué, el cómo y el para qué, pues usted tiene que cambiar la evaluación. Entonces estamos trabajando en esa apuesta para la transformación pedagógica. Estamos trabajando en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades educativas y entonces queremos escuchar mucho más a los estudiantes, a los directivos docentes, a los docentes y a las familias. Ninguna decisión, ninguna, la vamos a tomar sin escuchar esta opinión. El generar condiciones para aprender en equidad, y es que la equidad tiene que ser real. La equidad tenemos que, como Estado, tenemos que materializarla. Por eso estamos trabajando en el cierre de brechas digitales,
en materiales y medios diversos, no en única opción, y en mitigar el riesgo de deserción. Hay grados, insisto, hay edades que en lo personal me preocupan más. Un muchacho que abandona su colegio en noveno, décimo, once, es un muchacho que difícilmente a veces regresa al colegio. Es más fácil cuando el niño es chiquito y usted, digamos, lo jalona. Ahí nos preocupa mucho. Y en generar procesos de movilización social para la gestión y la apropiación. Entonces estamos trabajando con redes de maestros, con buenas prácticas y con las alianzas. La educación, yo digo, y lo digo con mis colegas del gabinete, yo digo, yo tengo la fortuna que es que en educación, y lo decía ahora Fernando, todos apostamos y todos queremos sumar, y eso es una fortuna frente a otros, y hoy lo estamos haciendo. El cómo, pues fortaleciendo la apuesta de los medios educativos, aprende en casa, vamos a fortalecer televisión, radio, toca tu puerta y virtualidad, acompañar más las instituciones educativas, enriquecer el ecosistema digital. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es no casándonos con una sola herramienta tecnológica, sino ofreciéndole a los colegios muchas herramientas y que sea el colegio el que escoja cuál es la herramienta que mejor le va, y una nueva estrategia de comunicaciones, de participación y cooperación sectorial. Este es mi comentario final. La educación es pilar fundamental del desarrollo humano. Para que exista desarrollo humano, la educación es lo que nos permite a nosotros ese ascensor social, ese cierre de brechas en la educación. Por eso, desde el primer momento, Bogotá mantuvo el proceso educativo. Si ustedes recuerdan, cuando se da el 16 de marzo, el ministerio decide que los niños y los maestros se iban a vacaciones. Nosotros decidimos que no. Nosotros decidimos mantener la educación, mantener la alimentación, porque creemos, digamos, en su potencialidad. Y ante la nueva realidad que vivimos, lo que hemos dicho es que cualquier decisión que tomemos frente a una eventual reapertura gradual, no vamos a regresar todos al tiempo, eso sí lo tenemos claro, vamos a estar fundamentados en 3 criterios. Primero, el de la opinión de los científicos. Segundo, el de la visión de los miembros de la comunidad educativa. Y tercero, el bienestar de los niños, niñas y jóvenes y de los maestros. Y bienestar es bienestar físico y mental. Entonces, creemos que la protección de la vida de todos y todas debe ser bien fundamental, y la educación pues es lo que va a ayudar al desarrollo humano. Eso pues muy rápido es lo que nosotros hemos hecho en Bogotá, y pues ávida de escuchar sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Impresionante, qué reto y qué interesante aquí, sobre todo este ejercicio de la ruta y todo el ejercicio de escuchar, fortalecer las capacidades de todos los actores y sobre todo comprender. Me gustó mucho una frase que dijiste, no trasladar la escuela a la casa. Yo creo que esta es una lección y uno de los retos más grandes, porque ¿qué significa ser equipo? Nosotros desde Empresario lo hemos llamado Colegio y Casa un solo equipo, y es ¿qué significa ser equipo y cómo logras realmente esa comunicación? Fernando, te cedo la palabra a ti para conversar. Más bien yo creo que sería bueno escuchar a Margarita y a Cecilia, que cada una hiciera una intervención, porque Margarita está liderando toda una organización que trabaja con personas en contextos de alta vulnerabilidad. Entonces sería bueno escuchar tanto lo que ustedes están haciendo como lo que tú ves como los desafíos más importantes. Y luego sería muy bueno escuchar a Cecilia, que tiene experiencia mirando este sistema y otros, responder y pensando a futuro qué cosas faltan todavía por hacer en base a lo que tú estás escuchando, qué preguntas te quedan, lo que estás escuchando y dónde te piensas que deben estar las prioridades pensando en el sistema nacional. Margarita. Bueno, muchas gracias Fernando, Andrea, por la invitación y por siempre facilitar estos espacios. Y Cecilia, María y Edna, pues mil gracias por compartir este espacio con nosotros. Pues nosotros desde Enseña por Colombia hemos venido transitando estos meses muy abiertos a escuchar a las comunidades escolares donde estamos trabajando. Nosotros tenemos el enorme privilegio de trabajar en 47 colegios a nivel nacional. Tenemos colegios desde urbanos, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, tenemos colegios rurales en el Urabá antioqueño, en Nariño, en la parte insular de Cartagena. Y ese primer paso al que nos dedicamos fue a escuchar realmente cuál estaba siendo el impacto de esta pandemia en las comunidades donde estábamos trabajando.
hablar con las familias, hablar con los docentes y recoger algo de información que nos permitiera realmente adaptar nuestra estrategia y nuestro trabajo con los profesores de Enseña por Colombia en estos colegios. Y a raíz de eso, nosotros en este momento tenemos 100 profesores en estas diferentes regiones del país. Decidimos hacer como dos grandes apuestas. Uno, hacer una transformación de la ruta de formación y acompañamiento que teníamos de desarrollo profesional para estos maestros. Nos encontramos que cerca del 43% de los profesores de Enseña estaban en una modalidad de trabajo asincrónica, es decir, que no tenían un espacio simultáneo donde se podían conectar estudiantes y profesores a trabajar y que tenían que trabajar o con la guía o con el WhatsApp en espacios asincrónicos. Mientras que teníamos un 57% que sí estaba logrando a través de Facebook Live, Instagram, Zoom, algún momento de sincronía con sus estudiantes. Y teníamos muchos casos donde estaban haciéndolo todo, entonces donde teníamos profesores que su salón tenían que planear para 4 escenarios de modalidad distintos. Entonces esto nos hizo pues cambiar la estrategia de formación y adaptarnos, digamos, a estas modalidades y darles herramientas diferentes a cada uno para este trabajo que estaban haciendo con sus estudiantes. Y obviamente fortalecer muchísimo todo el componente, digamos, del liderazgo y habilidades socioemocionales que estábamos trabajando con los profesores. Y yo creo que ese es un llamado súper importante. Y en este momento yo creo que así como tenemos estudiantes que están muy cansados, muy desmotivados, también tenemos profes que en este momento necesitan un mayor reconocimiento y una mayor motivación del trabajo que han venido haciendo estos meses. Entonces, para eso, para nosotros, esa ha sido una apuesta importante y creo que eso también les ha permitido a ellos sentir que están respondiendo de una mejor manera a los retos que están enfrentando en sus comunidades, que en la gran mayoría de las cosas son retos de condiciones básicas de vida, de agua potable, de alimentación, de luz, de conectividad. Y lo otro que también hemos hecho es abrir, y en esto estamos muy alineados con lo que mencionaba Fernando antes, abrir las puertas para la innovación y permitirles a los profesores de Enseña por Colombia, junto con sus compañeros maestros en los diferentes colegios donde trabajan, a que comiencen a poner en marcha diferentes tipos de iniciativas que estén adaptadas a los contextos de los colegios donde estén y donde nosotros simplemente estamos facilitando o apoyando las diferentes iniciativas. Les voy a contar de dos muy rápidas. Una de ellas es Aprender la Onda. Aprender la Onda es un grupo de profesores de Enseña por Colombia con estudiantes, con otros maestros de los colegios que están haciendo audios que los están compartiendo a través de radios comunitarias, de WhatsApp. Son audios muy cortos de 10 minutos que están transmitiendo diariamente por radios comunitarias y WhatsApp y que eso nos está permitiendo llegar con algún nivel de contenido a los estudiantes. Nos ha permitido desarrollar unas relaciones muy cercanas con los padres de familia, que en últimas son los dueños del teléfono. Nos ha permitido trabajar temas de educación sexual, de medio ambiente, apoyarlos en todo el tema socioemocional para manejar las emociones que están sintiendo y todas las problemáticas que están viviendo en este momento. Ya llevamos 50 episodios, hoy están grabando el episodio número 50. Y realmente esto fue un ejercicio muy orgánico que nació de los profesores, donde ellos aprovecharon las habilidades y las capacidades que tenían. Había un grupo de ex profesores de Enseña por Colombia que sabía grabar podcast, los capacitó y los entrenó, todos tenían acceso a algún nivel de tecnología y les permitió montar muy rápidamente esta iniciativa de Aprender la Onda. Y tenemos otro caso de una profesora que está en Dibuya, en La Guajira. Ella es profe de inglés y dijo, bueno, ¿yo cómo sigo conectada con mis profes? Se acercó a la radio comunitaria de Dibuya y le dijo, por favor, ábrame un espacio todos los días para yo poder seguir dando mi clase. Y Laura tiene su programa que se llama Cool English Radio y a través de eso y de redes sociales está manteniendo conectados sobre todo con el aprendizaje a sus estudiantes, porque creo que uno de los mayores temores que tenemos en este momento es que los chicos pierdan el deseo y el interés por aprender. Y esa ha sido una preocupación permanente de nosotros y ha sido cómo podemos engancharlos y mantenerlos motivados y conectados, no tanto para avanzar en currículo, no tanto para avanzar en el plan de estudios, sino para que los niños sientan que pueden seguir aprendiendo desde su casa y que tienen las capacidades para seguir haciéndolo al lado de sus padres y cuidadores. Dejo por el momento por acá y le paso la palabra a Cecilia María para después seguir conversando de otras cosas. Tienes el micrófono cerrado, Cecilia María.
Eso me pasa con frecuencia. Bueno, que muchas gracias por la invitación también, Andrea, y a todos ustedes por estar aquí. Pues es maravilloso poder compartir con ustedes todas estas experiencias. Y pues una de las cosas que a mí me ha parecido más importante, pues además de mi gran admiración por lo que se está haciendo en la Secretaría de Educación, como por lo que se está haciendo desde el Ministerio, porque yo creo que han sido esfuerzos muy profesionales, muy serios y de mucho compromiso de, pues, de las instituciones y también de toda la comunidad educativa. Hay una cosa que a mí me ha parecido maravillosa que se está dando, y es que pues obviamente habíamos fortalecido en términos técnicos y profesionales las instituciones del sector educativo, y uno ve secretarías de educación pues con unos profesionales importantes, ve también el ministerio, dijéramos, con unas capacidades, pero siempre entonces pensábamos que había que llevarles cosas a las instituciones y llevarles metodologías y llevarles cosas a los maestros. Y a mí me parece que la coyuntura lo que puso fue a los maestros a generar sus alternativas. Y yo creo que eso no tenemos cómo valorarlo, o sea, porque es el maestro frente a la necesidad y al reto de manejar las tecnologías. Yo sé que es duro para ellos, o sea, de manejar las tecnologías, de relacionarse con los niños, de mirar que no se les vayan. Entonces, yo creo que esto, en términos de lo que es el desarrollo y la apropiación inclusive de cosas pedagógicas, aquí en el chat yo estuve revisando algunas cosas y preguntaban, pues sí, las tecnologías son una herramienta, pero si no hacemos el cambio pedagógico, yo creo que enfrentarse a lo que los niños pueden aprender a través de las tecnologías, o a lo que los niños que no están allí en la escuela y ellos no están viendo, están aprendiendo, a todos estos problemas que surgen, que nos planteaba Fernando, es que sí, de la evaluación y tal, yo creo que eso está haciendo que los maestros de todas maneras cambien sus enfoques pedagógicos, o por lo menos les están cuestionando la forma tradicional y la forma cómoda como estaban haciendo las cosas, y yo creo que esto van a salir cantidades de cosas, de innovaciones muy interesantes, que entre otras cosas, y eso sería bueno que de pronto nos dijeran un poco más cómo se piensan sistematizar. Pues yo sé que a nivel internacional Fernando está haciendo pues un esfuerzo importante, pero yo creo que la riqueza que tiene que desde la Secretaría y desde el Ministerio mismo sistematicen estas experiencias innovadoras que están saliendo de allí, no lo que estamos llevando, es lo que nos están entregando los maestros. Yo creo que eso es de una fortaleza enorme para el sistema educativo, y yo creo que puede ser un salto cualitativo en la calidad. Yo obviamente pienso, y a mí realmente, obviamente que si yo estuviera secretaria de Educación no me hubiera gustado nada, pero como ya no estoy de secretaria de Educación ni de ministra, entonces que FECODE siga diciendo que a ellos que en este momento no quieren la presencialidad sino la educación virtual, a mí me parece como un milagro, y yo digo, si no aprovechamos esto para darle un impulso enorme, que hasta el sindicato está diciendo que ellos prefieren la educación virtual, pues a mí me parece que es una coyuntura maravillosa para dar un salto cualitativo en esta educación virtual, que obviamente todos sabemos que no va a reemplazar completamente la educación presencial, pero que sí en este momento, precisamente por la pandemia, nos tenemos que dedicar a que esto realmente se quede, que realmente los maestros sí efectivamente se vuelvan cómodos con estas herramientas, porque pues parte de la resistencia de los maestros, como la dio uno, o sea, nos tuvimos que enfrentar, por ejemplo, a las compras virtuales, que a mí me parecían lo más horrible del mundo entero, nos tuvimos que enfrentar a manejar una cantidad de cosas, y finalmente vimos que no, que tampoco es tan difícil. Entonces, dijéramos que todo este proceso inclusive si tenemos estos 6 meses más, yo los veo como una gran oportunidad para que los maestros un poco se fortalezcan mucho más y estén mucho más cómodos con estas herramientas virtuales, pues y podamos ver cómo se integran mucho a una mejora de la calidad, que inclusive nos puede llevar a mayor equidad en la educación, pues porque a través de las tecnologías obviamente podemos llevar cosas muy sofisticadas, inclusive cuando tenemos maestros que sabemos que no están tan bien formados, pero que a través de la virtualidad pueden hacer cosas maravillosas y poner a los niños en contacto con cosas tan importantes que se están haciendo alrededor del mundo. Entonces dijéramos que a mí eso, es decir, primero la creatividad de los maestros y la innovación que se está dando y enfrentarlos con la tecnología, me parece que es una de las cosas que le podemos sacar mucha
pues de hecho le están sacando, dijéramos, mucho provecho desde las instituciones, pero que yo creo que más que decir que es un problema, que obviamente esto genera otros problemas y están los problemas socioemocionales y todo esto, pero si le damos, dijéramos, mucho énfasis a esto inclusive nos puede ayudar a que sean menores los problemas socioemocionales. O sea, si el maestro realmente está contento con lo que está haciendo y a través de las herramientas puede tener más contacto con los niños, yo creo que podemos minimizar en algo todos estos problemas socioemocionales. Otra cosa, pues ya lo había dicho la secretaria, es la relación con los padres. Sí, yo creo que la relación con los padres ha mejorado, bueno, ha crecido. Yo no sé si en todas partes, pero sí ha mejorado mucho. Los padres se han involucrado más, como decía la secretaria, pues en lo que están aprendiendo los niños, pero además los maestros también se han acercado más a los padres a oír los problemas que tienen, porque obviamente pues se presentan muchos problemas con el cambio de la forma como se está enseñando, pero además de que los padres se dan cuenta qué es lo que se enseña en la escuela, pues yo creo que los maestros se han acercado mucho más a ver de lo que está pasando en la casa, a saber mucho si los niños sí tienen acompañamiento, si no tienen acompañamiento, y yo creo que eso pues también es una ganancia enorme para el sector educativo, que yo creo que de alguna manera también deberíamos sistematizar o ayudar a que los padres pudieran, a que los maestros la pudieran sistematizar un poco más. O sea, yo no sé si diarios o qué, pero ir siguiendo un poco la relación que ellos tienen con los maestros, porque yo creo que parte de la cantidad de trabajo que se les vino a los padres es esas relaciones con las familias. O sea, el papá diciendo, no entiendo qué fue lo que les mandaron, en fin, hay una cantidad de interés que yo creo que habría que de alguna manera recoger y tenerla de alguna manera sistematizar. Pues la otra cosa que yo creo que ha sido muy interesante, yo siempre, es decir, como yo participé tanto en los 90 en todos los procesos de descentralización y siempre me había parecido que había quedado tan mala, cuando yo estuve en Bogotá yo dije, bueno, no, de pronto uno sí puede hacer cosas, pero yo creo que en esta pandemia también ha salido mucho pues esa capacidad de las secretarías de educación de armar cosas distintas, pues me encanta que se estén reuniendo y yo creo que la secretaria nos puede decir un poco más de qué están aprendiendo los unos de los otros, porque ha sido muy interesante. Yo sigo con más cercanía lo de Manizales y me ha parecido interesantísimo. Ellos inclusive lo que resaltan mucho es eso, cómo los profesores son los que están respondiendo y no están esperando que la secretaría les dé los métodos, sino que efectivamente están generando mucha innovación. Pues yo dejaría por ahí porque yo creo que puede ser muy interesante, Andrea, recoger un poco más de las inquietudes. Yo no pude leer muchas más, o sea, había unos, estaban preguntando pues cosas interesantes ahí en el chat, entonces yo creo que si pudiéramos recoger un poco más de esas inquietudes para poderlas contestar sería muy interesante. Sí, muchas gracias, Cecilia María. Hay varias inquietudes alrededor que nos están haciendo aquí, sobre todo que no se ven aquí, me llegan por preguntas y respuestas. Y aquí, por ejemplo, les voy a leer algunas. ¿De qué manera podemos, como padres o cuidadores de niños y niñas adolescentes, a que ellos logren motivarse para el estudio en medio de una situación nacional? ¿Cómo generar eso? ¿Cómo podríamos ayudar a que los niños en etapa escolar puedan sobrellevar la situación del aislamiento social o confinamiento por la situación de salud pública en el país? Cosas que nos mencionaba Edna en la conversación. Tenemos varias y yo creo que tocas el punto de la sistematización de las experiencias. Por aquí también nos menciona una de las personas, escribe cómo generamos un grupo de sistematización. Yo creo que aquí tenemos un reto y desde Empresarios por la Educación ya hemos venido recogiendo desde la red de liderazgo todas esas experiencias de los directivos docentes que realmente los ha enfrentado y cómo están respondiendo con sus colectivos. Fernando, no sé si tú quieras aquí también, yo quisiera como que nos pudieras también tus impresiones después de escuchar a Margarita, Cecilia María y el caso de Bogotá. ¿Qué recoges tú de estas experiencias y cómo se está viendo la situación? ¿Sabes lo que creo que sería útil? Que conversáramos un poquito más sobre este tema de innovación, porque en verdad que es paradójico, ¿no? Uno pensaría que en un contexto de crisis de este tipo, pues lo que la mayor parte de la gente hace es conservar. Uno no pensaría que en un momento de crisis de este tipo nadie se pone a inventar, sino conservar lo que tiene y tratar de no perder eso. Y lo que es interesantísimo es que esta organización que se llama el Sistema Educativo haya inventado en esta situación. Y la razón por la que eso es tan importante no es solo porque esta invención es la que ha permitido asegurar la continuidad del servicio, sino porque la verdad es que el cambio en educación, pues normalmente es bastante lento, es bastante incremental. Por supuesto que los sistemas tienen sus procesos de innovación, pero eso no es fácil. Eso es como manejar un tractor o un autobús, una cosa de estas, ¿no?
Entonces, el ver toda esta capacidad de innovación en un tiempo tan corto, de verdad que creo que es una oportunidad magnífica, porque si uno entendiera cuál es el DNA, cuáles fueron los drivers, y puede uno tratar de reproducir esto después, pues permitiría resolver no solamente los problemas de la pandemia, sino los problemas educativos que venían de antes. Tampoco nos vamos a hacer ilusiones. Esto no eran unos sistemas educativos perfectos, estos eran unos sistemas con enormes imperfecciones que todo el mundo con gran esfuerzo está tratando de resolver con máquinas que a veces no son muy buenas para resolverlo. Entonces, yo lo que quería era, por una parte, invitar a quienes están asistiendo a que escriban en el chat su propia impresión en base a lo que ellos observan de cuáles son las razones que explican que ha habido esta invención, esta innovación. Es fácil decir, ¿verdad? La innovación, la necesidad es la madre de la inventiva, pero habría que entender un poco más. Por ejemplo, en el caso, para dar un ejemplo de lo que significa disecar esto, en el caso de estos dos muchachos de Enseña por Chile, que yo estaba tratando de entender, yo creo que ahí lo que ayudó a la invención fueron tres cosas. Primero primero que son seleccionados de cierta manera, entonces tienen ciertas características de curiosidad intelectual, cierta capacidad cognitiva que los hace propicios a tener esa capacidad de inventar. Segundo, que están metidos en una red en donde yo creo que es el tener comunicación con gente en otros lugares que los estimula. Y yo no sé, yo me imagino que esto es el efecto de Medici, ¿no? Ese efecto que lograron los Medici metiendo en Florencia a Leonardo da Vinci, a Maquiavelo, toda esta gente, y de ahí salieron ideas maravillosas. Entonces, el poder crear ese efecto de Medici como resultado de conectar a gente con el que es distinto y ponerlos a trabajar en un mismo problema, en algo tan sencillo como una newsletter que reciben estos muchachos. Ellos son los que dicen, a nosotros el saber lo que hicieron los de Nigeria nos inspiró. Segundo elemento de innovación. Tercer elemento de innovación, obviamente, un director de la organización que está prestando atención, que está haciendo lo que Margarita dice que está haciendo, escuchando mucho, mirando qué está pasando. Cuando usted presta atención, usted ve la innovación más que si no presta atención. Y luego, cuarto, una capacidad de relacionamiento de la institución que le permite, pues, a ellos comunicarse con los alcaldes y a los alcaldes comunicarse con los radios. Entonces uno, si tuviera que traducir en una receta simple, diría, pues aquí están. Son cuatro cosas. Escoja a la gente bien, conéctelos bien con otros que los estimule, asegura que usted tiene un observatorio de innovación y una vez que encuentre una cosa buena, rápido, apóyela y escala. Entonces, a medida que los que nos están escuchando escriben sus propias impresiones, yo quería preguntarles de vuelta, tanto a Edna como a Cecilia María como a Margarita, ¿cuál es su propio análisis? Si ustedes tuvieran que disecar y entender por qué ha habido esta innovación en Colombia, ¿qué lo explica? ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el DNA de este proceso? ¿Y será que es posible reproducirlo? ¿O esto fue una cosa buenísima que ocurrió en un momento de emergencia, pero cuando la gente regrese a la normalidad, se perdió ese espíritu? Creo que eso es tan fácil de contestarlo como de que hasta dónde va a ir esta pandemia, pero yo lo que siento es que sí es la coyuntura lo que hizo que el espíritu fuera mucho más generalizado, porque yo creo que innovación pues ha habido y la gente hace esfuerzos y desde las organizaciones hacen esfuerzos, pero una cuestión generalizada yo creo que fue enfrentar una circunstancia completamente nueva, completamente distinta, completamente inesperada, pues lo que hizo a la gente reaccionar. Entonces, en ese sentido, por eso a mí me parece que recoger las experiencias, que obviamente hacer estas redes, eh, lograr que la gente se mire una a otra, pues yo creo que es lo que nos va de pronto a permitir que en el largo plazo este espíritu se mantenga. Yo pensaría eso y por eso a mí el que no vuelva en el segundo semestre me parece antes una oportunidad para prolongar este espíritu y probablemente hacer los soportes que nos permitan mantener esto en el mediano plazo o en el largo plazo. Edna, ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde está el secreto de esta condición de innovación? Sabes, Fernando, que yo creo que uno, pues Bogotá había venido adelantando un trabajo de redes muy importante. Nosotros en el distrito estábamos, pues digo las administraciones anteriores, pero yo he tratado de como respetar y sobre todo potenciar eso bueno que se estaba haciendo. Creo que lo de redes venía funcionando bastante bien, invitar a los maestros a escucharse entre ellos, pero creo es en los maestros, ¿sabes? Yo
cuando te escucho y veo lo que están haciendo los maestros. Yo particularmente he dicho, solo tengo palabras de gratitud para ellos, porque se han inventado unas formas de llegar a los estudiantes que yo quedo así absolutamente admirada. El lunes estaba con una profesora que se inventó su canal YouTube, con canciones, le está llegando a los chicos. Entonces yo creo es esa potencialidad y que los maestros dijeron, miren todo lo que nosotros podemos hacer con ellos. Y entonces son los que realmente han jalonado este proceso, más que la misma administración, son los maestros. Y lo otro, los niños. Yo digo, pues yo soy profesora en la nacional, entonces es grandes, pero yo digo, a mí los pelados son los que me mantienen la obligación de estar actualizada, por ejemplo. A mí como me aburre dictar la misma clase siempre, entonces, pero es por los muchachos, es por los que ellos jalonan. Y aquí yo creo que los niños han sido, a mí a veces no me gusta utilizar tanto la palabra héroes, pero esa capacidad de resiliencia de los niños es impresionante. Cuando uno habla con ellos, los niños están felices en medio de todo. Y entonces creo que esa conjunción, niños resilientes, maestros con una gran creatividad y un gran compromiso, ha sido como el factor de éxito para que todos saquemos como lo mejor de nosotros. Es como un poco esa combinación. Y solamente para contarles, nosotros la próxima semana vamos ya a salir con una recolección. Esta semana quise no molestar a los maestros porque creo que todos necesitaban un descanso, entonces he tratado de no invitar casi a nada a los maestros porque están en vacaciones en esta semana, estas 2 semanas. Pero la próxima semana vamos a iniciar algo que se llama experiencias significativas en el marco de la estrategia Aprende en Casa. Entonces los vamos a invitar a que con un formulario muy sencillo nos describan las experiencias de los maestros y de los colegios, el objetivo de esa experiencia, los antecedentes, porque muchas ya venían y lo que hicieron ahorita fue ajustarse a las nuevas condiciones, la problemática que atiende la experiencia, la metodología, el impacto generado, la población beneficiada, las dificultades que han tenido, porque pues esto no ha sido fácil para todos y creo que parte de esa sistematización tiene que estar en cuáles son las dificultades, la socialización y los desafíos que se tienen con la experiencia frente al nuevo reto. Y finalmente queremos invitarlos a que si quieren compartir su experiencia con la localidad o con la ciudad, y es fortalecer el trabajo en redes. Eso para nosotros ha sido fundamental, el reconocimiento al maestro creo que es como el factor de éxito. Entonces, cuando ya tengamos toda esta información, pues les contaré sobre los resultados que tengamos. Bien, bueno. Margarita, ¿dónde crees tú que está el secreto de toda esta innovación desatada? Pues si yo pienso, digamos, en los ejemplos de las innovaciones en Enseña por Colombia, adicional, digamos, a lo que ya han mencionado Edna, Cecilia María, y lo que tú comentabas sobre el caso de Enseña Chile, yo creo que hay algo que ha sido bien importante y es la capacidad de iterar rápidamente. Entonces, esto han sido innovaciones que se han diseñado y se han puesto en marcha sobre el terreno y ellos han podido ir ajustando, iterando, ir perfeccionando cada una de estas innovaciones muy rápidamente en diferentes territorios, además. Entonces, creo que también esa capacidad de diseñar, poner a prueba, hacer ajustes e ir escalando rápidamente ha generado como un momentum muy importante. El tema de que sea un reto en común, o sea, obviamente habían retos en comunes que compartían todos los profesores de Enseña por Colombia, pero aquí había un reto, digamos, súper claro y muy específico y muy concreto que todos tenían que abordar y frente a los cuales decidieron trabajar, digamos, de manera colectiva. Y creo que también hacer uso de muchos recursos que habían ahí y que de alguna manera no estaban usando. Nosotros usamos mucho materiales educativos de Secretos para Contar, de la aldea, que estamos adaptando en el formato de audio. Entonces, creo que también usar esos recursos que ya tiene el sistema permite que estas innovaciones se puedan diseñar e iterarse de una manera mucho más rápida. ¿Por qué no pensamos juntos un poco sobre el futuro, que es lo difícil y lo importante? Y voy a empezar compartiendo por qué creo que esto es necesario y complicado, y luego les voy a hacer una pregunta. En mi propia institución, hace aproximadamente un mes,
empezamos a conversar sobre, bueno, una cosa fue la emergencia, cómo terminamos un semestre en Zoom, etcétera, y otra cosa es decir, bueno, si vamos a enseñar todo un programa académico durante un año, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Y empezamos a considerar escenarios, hablar con gente y concluimos que la posibilidad de regresar a clases de una forma no interrumpida por un año académico era muy remota, que aun si pudiéramos regresar a clases, si pudiéramos empezar el semestre, lo más probable es que tendríamos que interrumpirlo, por lo menos hasta que haya una vacuna difundida o un tratamiento, etc. Entonces, tomamos una decisión enormemente difícil y distintas unidades dentro de Harvard han tomado distintas decisiones. La primera decisión que tomó la universidad fue que esto lo decida cada escuela, cada departamento. Vamos a no tratar porque el tema es muy distinto si usted tiene un programa que requiere ir a un laboratorio que si usted estudia leyes que no requieren un laboratorio. Entonces, lo mejor es no tratar una sola respuesta, sino que cada unidad decida. Pero eso no resuelve el problema. Eso le pasa el problema a la unidad. Y entonces, dentro de mi escuela decidimos que íbamos a enseñar todo el año en línea. Y la razón por la que tomamos esa decisión es porque dijimos, en verdad es mejor, no es una decisión que hace a nadie feliz, porque todos preferiríamos enseñar personalmente, en parte porque es lo que sabemos hacer. Y segundo, porque tenemos muchas preguntas sobre qué significa lanzarse a una aventura de hacer una cosa completamente nueva como institución con un tiempo tan corto de preparación. Sin embargo, fue la decisión que tuvimos porque dijimos, pero eso nos da los 3 meses del verano para prepararnos lo mejor posible, que va a ser mucho mejor que lo que nos tocó hacer cuando nos fuimos en línea y tuvimos una semana, la semana del break, para prepararnos. Y en eso estamos ahorita. Cualquier persona habría predicho, aquí va a haber una revolución, porque aquí quiere decir que todos nuestros planes, normalmente el verano es cuando la gente escribe, cuando la gente hace otras cosas, y de repente aquí decidimos, este verano va a ser planear una cosa totalmente nueva, que ni siquiera sabemos si nos va a ir bien. Imagínense cosa arriesgada para una persona que tiene su reputación en lo bien que le van las cosas. Que usted diga, voy a hacer una cosa que yo no he hecho nunca. Y que además no hay ninguna garantía que lo vamos a hacer sino un solo año. Entonces, si usted analiza ese desafío, diría, no, aquí va a tener una revolución. La mitad de los profesores le van a decir, se volvieron locos las autoridades y tal. Y no ha habido ninguna revolución. Por el contrario, todo el mundo está en la misma onda y yo estoy realmente maravillado y muy contento de descubrir realmente, así como lo es para mí, para toda la gente con la que yo trabajo, esto no es un trabajo. Esto es mi misión. Y esta es mi misión y aquí nos sentimos todos dueños de esta institución y sabemos que vamos a hacer cosas realmente difíciles y a tomar riesgos y a hacer sacrificios. La palabra es sacrificio porque es la misión. Ahora, yo he estado conversando con varias autoridades educativas en distintos países y conversaba con un secretario de un sistema grande que está tomando una decisión parecida para todo un sistema. De decir, mejor hagamos la cosa bien, sabiendo que aquí no vamos a regresar a clases. Y las cosas que se están planteando son cosas que también le llevarían a usted a predecir, ahí va a tener una revolución. Por ejemplo, está diciendo, mira, vamos a suponer que en los últimos 2 meses, por lo menos la mitad de los niños no aprendieron mucho. Entonces, aquí lo que nos toca es inventar un año escolar que en verdad sean 2 años. Vamos a meter 2 años en uno. Pero no vamos a meter 2 años, todavía nos queda un pedacito del año actual. Entonces vamos a cambiar hasta la definición del año escolar. Digamos, en este país, si el año escolar empieza en enero, van a decir, vamos a empezar el año escolar en septiembre. Y nos agarramos los que nos queda este año escolar y lo empatamos con el otro año y vamos a eliminar las vacaciones. Es decir, están planteando una serie de cosas que así como en mi institución, para que eso funcione, eso requiere una gran generosidad, un gran profesionalismo de todo el mundo que diga, me quitaron las vacaciones, me pusieron a hacer una cosa que yo no sabía hacer, etcétera. Y bueno, la razón por la que no les digo el sitio es porque todavía no han anunciado que esto es lo que van a hacer y se imaginan todas las sensibilidades que hay alrededor. Pero yo me imagino que ustedes tienen en Colombia que estar haciendo escenarios parecidos. A lo mejor les toca esperar hasta algún momento de anunciarlo, pero la realidad de que aquí esto no se les dispare a ustedes como se ha disparado en otros lados, pues ojalá que no les pase, ¿verdad? Pero digamos, hay que seguir la evidencia.
Y yo creo que todo lo que nos indica la evidencia es que estos van a ser tiempos muy complicados. Y en sitios donde la gente vive hacinada, en sitios de alta densidad, el pensar que ahí va a ser razonable, el que la gente pueda resumir la normalidad como la conocíamos, por lo menos, a lo mejor pueden ir una vez a la semana a la escuela, que es lo que están pensando en este sistema. Es decir, bueno, por lo menos que vengan una vez a la semana a la escuela y ahí los repartimos y entonces hay ese chequeo y el resto es en línea. Entonces, mi pregunta a ustedes no es qué solución hacen, sino qué sería necesario para crear unas condiciones que convocaran al mayor profesionalismo y a la mayor generosidad y al mayor espíritu de sacrificio de todo el mundo, para que también ellos entiendan es que esta es mi misión, esto no es un trabajo, esta es mi misión y a mí me toca hacer cosas extraordinarias. ¿Será que hay algo que se puede hacer para crear esas condiciones o es mucho pedir? Si quieren arranco, si quieren arranco muy rápido. Eh, Fernando, yo de verdad estoy sorprendida con los maestros en Bogotá, porque han sido de una generosidad impresionante y de una creatividad. Es como cuando uno tiene una botella y prum, destapa y se encuentra con cosas maravillosas. Eso ha pasado y yo creo que lo que nos hace falta es reconocer más el valor del maestro. Yo realmente creo muchas familias necesitaron esto para reconocer la importancia del maestro. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando muy fuerte en su formación, en mejorar esa formación. Tonucci, quien nos está ayudando en muchas cosas, Francesco Tonucci, me ha hecho una reflexión y es cómo queremos recordar esta pandemia, esto que estamos viviendo. Y yo me hago la pregunta con mi hijo de 11 años, ¿cómo quiero que él recuerde esto? Y yo tengo claro que no quiero que lo recuerde como algo traumático, algo que fue dificilísimo. No, yo quiero que lo recuerde como el espacio en que pudo cocinar, en que pudo que la mamá estuviera más pendiente de las tareas, en el juego, en la lectura, en los documentales. Y yo creo que eso también depende mucho de la actitud y la valoración que tengamos frente a los maestros y a su creatividad. Entonces, ese ha sido como mi convencimiento, ¿sí? Tenemos maestros formados, reconocidos, felices. Cuando nosotros tenemos un maestro formado y feliz, vamos a tener niños felices porque además nos va a acompañar la familia. Entonces, no sé si sea muy soñador, pero sí quiero realmente trabajar en todos estos temas y en lo socioemocional y en un estado presente en los procesos formativos de los niños. Entonces, por ahí es donde nosotros vamos, Fernando. Yo, a mí lo que me da la impresión, y siguiendo en tu línea, Edna, es que los pongamos a hablar. Yo creo que son ellos los que tienen que decir, porque es que es muy impresionante realmente lo que uno ve. O sea, primero la dedicación, el tiempo que le están dedicando, dijéramos, pues tanto a reinventar su clase como en el contacto, como en el seguimiento de los niños. Hay tantas experiencias que si uno realmente las hace evidentes, yo creo que no hay que echar una teoría sobre lo que es el compromiso, o sea, es mostrar el compromiso que están teniendo los maestros, mostrar la innovación que están teniendo los maestros. Y yo creo que en la medida en que podamos hacer eso mucho más visible, pues que de hecho está siendo más visible en las clases, como lo decía, en las casas, como lo decía Edna, obviamente, si la mamá está ahí, ve el computador, ve el maestro, ve lo que les manda, ve que los llama, pues de todas maneras se está haciendo mucho más evidente esa labor del maestro, pero si los ponemos además a hablar de lo que están haciendo, yo creo que ellos mismos se encargan de realmente infundir en los que no se han vinculado. Yo realmente no he oído sino cosas buenas. O sea, obviamente hay algunos que dicen, uy, ¿cuándo se acabará esto para volver a hacer lo mismo que hacíamos? Probablemente hay algunos, pero en general lo que uno es demasiados ejemplos de gente que está realmente saliendo adelante y planteando cosas interesantes. Pero a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno y yo creo que, pero ahí sí creo exactamente que son ellos los que pueden enseñarnos cómo es el compromiso.
Yo quiero conectar un poquito mi respuesta con una pregunta que, Fernando, tú hacías antes sobre cómo creemos que va a transformar o si se está transformando realmente el sistema. Yo creo que la innovación que estamos viendo es sobre todo a nivel del salón de clases o de lo que pasa, digamos, en términos del profesor, los maestros y bueno, y ahora los padres de familia, etcétera. Pero creo que sí nos falta innovación a nivel de la estructura y el funcionamiento, digamos, del sistema educativo como tal. Yo tenía la esperanza que cuando comenzáramos a hablar de este tema un poco del regreso a la presencialidad, íbamos a comenzar a escuchar un poco más de estas ideas como innovadoras de cómo podemos reestructurar un poquito más el funcionamiento del sistema, el regreso a clases, etcétera. Pero realmente yo creo que las respuestas, eh, voy a decirlo así, como innovadoras que hemos escuchado han sido muy pocas. O sea, un poco lo que nos estaba hoy contando Edna, pero son muy pocas a ese nivel las apuestas que se están haciendo, digamos, por innovar en el funcionamiento y en la estructuración del sistema. Y yo creo que es un poco porque hemos estado acostumbrados a funcionar en un sistema mucho más jerárquico, donde las decisiones se toman a nivel central, donde el conocimiento y lo que se supone se debe hacer lo toman aquí en el ministerio y en Bogotá, y todavía tenemos unas secretarías de educación muy temerosas, con poca capacidad y con mucho temor de innovar. Entonces, yo creo que sí necesitamos como acompañar estos procesos más en otras regiones, en otras secretarías de educación, en las departamentales, por ejemplo, que tienen un montón de municipios no COVID, que podrían comenzar a hacer experimentos e innovaciones para ver cómo puede funcionar un poquito el regreso a clases, pero están muy temerosos y porque estaban esperando más o menos la receta del ministerio y aceptaron la receta del ministerio, se dieron cuenta que eso estaba muy difícil y dijeron, no vamos a regresar. Pero yo creo que con un poco más de acompañamiento, con organizaciones de la sociedad civil que podamos apadrinar y acompañar algunas de estas secretarías, podríamos comenzar a ver algún nivel de innovación en esa estructura, en ese nivel del sistema, que yo creo que es fundamental si realmente queremos una transformación del sistema educativo a mediano y largo plazo. Fíjate, para construir sobre un punto que está haciendo Margarita y refiriéndome a lo que yo estoy viendo más de cerca, que son las universidades en Estados Unidos. En Estados Unidos hay como 4.500 universidades y colleges. Y la expectativa es que entre 300 y 500 van a desaparecer en los próximos 3 a 5 años. Van a desaparecer en parte porque algunas traen unos problemas estructurales, no son viables financieramente, pero la expectativa es que esta crisis pues va a acelerar eso. Entonces, ¿eso a qué ha llevado? No solamente a esas 300, sino a mucho de la institución de educación superior. La preocupación por la supervivencia ha llevado a una forma a una recentralización. Entonces, así como simultáneamente, bueno, yo les contaba el caso de que en Harvard la decisión es que cada escuela decida, pero al mismo tiempo que a esa decisión, en cosas que tienen que ver con cómo armar el curso, de repente hay una cantidad de nuevos procedimientos centralizados que no existían aquí. Puedo decir esto porque, aunque estamos en un grupo grande, estoy hablando en español, pero por ejemplo, por primera vez en mi vida, me pide mi decana académica, bueno, y tú me vas a dar la propuesta de cómo es que tú vas a diseñar ese curso. Y le dije, mira, a ti se te olvida que yo he enseñado en línea 10 años y tú nunca has enseñado un curso en línea ni lo has tomado, ni has tomado un curso. Construir, yo comprendo, yo tengo empatía, yo entiendo por qué ella está haciendo eso. Ella tiene por su rol una gran angustia de que nos vaya bien, un gran temor de que nos equivoquemos. Y su respuesta a la angustia es, yo tengo que quitarle libertad al profesor de decidir cómo él va a enseñar su clase, que viola, entre otras cosas, un principio muy viejo de cómo funcionan las universidades, ¿no? Entonces, yo veo esa tensión y digo, bueno, lo que nos va a ayudar es la gran generosidad que está creando el momento, donde todos podemos ser mucho más generosos con los demás y entender que todos estamos haciendo lo mejor que podemos, etcétera. Pero sí me pregunto si hay cosas que se pueden hacer en gestión, Margarita, que por lo menos lo hagan a uno consciente del riesgo de, queriendo promover innovación, en verdad crear condiciones estructurales y procesos que hacen difícil la innovación y no lo contrario, ¿no? Está bien. Bueno, Andrea, cuéntanos una cosa, ¿hasta qué hora tenemos para esta reunión? Pues
Ya se nos está acabando el tiempo. Imagínate que ya llevamos hora y media conectados, Fernando. Se nos pasó el tiempo volando escuchando todas estas experiencias. Sí, sí. Estaba leyendo un estudio de una señora que hablaba de memoria. Edna me hacía pensar en eso cuando hablaba de su hijo de 11 años, donde ella decía, es muy probable que la mayor parte de la gente va a recordar muy poco de esta pandemia. Y explicaba cómo funciona la memoria, y resulta que la memoria necesita algunos picos, algunas experiencias que marquen. Y cuando tú tienes una cosa de mucha rutina, muy establecida, se le olvida. Le va a parecer que esto fue un gran vacío en su tiempo. Entonces, el consejo para el hijo de Edna y para todos los demás es que tenemos que crearnos cosas interesantes en este tiempo de pandemia para que la recordemos, porque si no, esto se nos va a olvidar, esto que estamos viviendo. Bueno, yo no sé si sería apropiado pedirle a cada uno de los panelistas de hoy que hagan un comentario final y después tú cierras. O más bien yo te podría preguntar a ti, Andrea, una pregunta que le hice, estuve hace poco en una conversación de este tipo con el equivalente a ustedes en Guatemala. Y también a ellos, en ese panel eran todos empresarios, les escuchaba decir una cosa parecida a la que le he escuchado decir a Edna y a Cecilia María, que es, bueno, el futuro de esta crisis descansa en lo que los maestros hagan y está en las manos de los maestros. Y yo decía, bueno, eso me parece muy bien, pero la pregunta que yo le hago a ustedes los empresarios y ustedes qué van a hacer, porque esto no es un problema nada más ni de los maestros ni del sistema educativo, sino de la sociedad. Entonces, la pregunta que yo me hago, tú que estás cerca de los empresarios que están interesados en educación, ¿tú estás viendo cosas que te den entusiasmo? ¿Crees que hay más que se pueda hacer? ¿Tú ves en Colombia esto, por ejemplo, que ayudó tanto a que el Estado de Sao Paulo tuviera una iniciativa donde los empresarios grandes, la gente que son los dueños de la mitad del Producto Bruto, digamos, de ese sitio, dijeron, no, es que este problema es nuestro. Esto no es un problema nada más del secretario de Educación. ¿Cómo está eso en Colombia? Yo creo, Fernando, y me encanta esa pregunta porque estoy muy inspirada y muy ilusionada porque el compromiso es total desde el sector privado en el sistema educativo colombiano. ¿Qué quiero decir con esto? En Colombia, más del 70% de la inversión social es en educación, de la inversión social privada es en educación. En estos momentos, desde diferentes frentes, todas las organizaciones del sector privado están trabajando en sus territorios. Por ejemplo, Cecilia María mencionaba el caso de Manizales. El caso de Manizales es fascinante con Luker, cómo se está trabajando alrededor de apoyar la conectividad, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero si nos vamos a otras organizaciones muy grandes del país, como Carvajal en toda la región pacífica está trabajando, está apoyando, y como colectivo, desde Empresarios por la Educación, nos hemos unido a través de la estrategia de la educación que nos une, donde más de 70 organizaciones del sector privado estamos unidas generando contenido para radio, estamos en radio, estamos en redes sociales, a través de una página web, donde hemos generado herramientas de conexión entre cómo apoyamos a los directivos docentes, a los docentes, en cómo afrontar esta situación. Ustedes han sido muy claros hoy mencionando el ejercicio de cómo se reinventan, cómo realmente los acompañamos emocionalmente, cómo generan esas competencias digitales para poder planear, para poder crear proyectos, para poder realmente conectarse. Pero tenés otro frente que es todo el ejercicio del acompañamiento a padres de familia, porque además, por más que el profesor hoy en día o el docente y el directivo docente se esté acercando a la casa, pues darse cuenta, como mencionaba Edna, de este amigo que se dio cuenta que su hijo no estaba aprendiendo de pronto tanto matemáticas, es un darse cuenta generalizado. No presta atención, no lo quiere hacer, cómo hace para que lo esté. Entonces también es cómo generas herramientas para la casa, y lo que ha pasado es que estas 70 organizaciones hemos recolectado más de 300 contenidos, hemos llegado, han consultado los materiales más de 150,000 personas a nivel nacional, buscando generar un bloque unido desde el sector privado para conectar a la sociedad. El apoyo es en todos los niveles, también en asocio con las secretarías de educación, en apoyo técnico, como lo mencionabas. Cada organización, de acuerdo a su zona de influencia, su fortaleza, nos hemos ido organizando y llegando a las secretarías de educación con apoyo técnico, escuchándolos, sobre todo el ejercicio de escucha activa porque las necesidades son diferentes. Por ejemplo, aquí hemos hablado, y Cecilia María mencionaba, la necesidad imperante de la conectividad y la necesidad imperante del desarrollo de tecnologías, pero en la inmediatez también hay que responder con elementos físicos y herramientas que te permitan responder mientras vas solucionando esta transformación imperante digital. Entonces, ¿cómo te conectas? ¿Cómo llegas con materiales? ¿Cómo das herramientas? El otro gran frente que ha aportado muchísimo en estos momentos en Colombia es la cooperación internacional. Todos estos recursos internacionales que han permitido también al propio Ministerio de Educación responder y fortalecer las diferentes estrategias. Y por último, quiero hablar
de algo que ustedes han mencionado, es el acompañamiento entre pares. Creo que lo más valioso han sido estos encuentros de poner a hablar maestros con maestros, directivos con directivos. Esta ha sido una de las cosas más enriquecedoras en esta pandemia, porque entre ellos mismos se están conectando y están aprendiendo. Nosotros tenemos una red de liderazgo directivo de 1.700 que están conectados y todas las semanas se están encontrando. Todas las semanas por nodos de territorios, y ahora empezamos a hacer nodos, encuentros interterritoriales, si eso pudiera decirse, que se encuentre el nodo, un nodo con otro nodo para compartir experiencias, porque el acompañamiento y el aprendizaje entre pares es lo que más los enriquece. Podemos decir muchas teorías, pero esta innovación, este ejercicio de enfrentarse a la falta de herramientas, el enfrentarse a realmente cómo le respondo y cómo no dejo, como dicen ellos, a mis niños solos, que es un poco el sentimiento que Edna mencionaba, cómo no los dejo solos, y cómo la familia. A mí me gusta mucho algo y es en esta parte positiva de todo esto. Llevamos en Colombia muchos años hablando y en la región en general, dignificar la labor docente. Esta pandemia, sin quererlo, le dio sentido a lo que significaba dignificar la labor docente, porque el darse cuenta de las casas, de las familias, de los cuidadores, fue cómo hace para que mi niño, niña o joven realmente responda. Entonces el sector privado está presente en estos momentos, Fernando, no solamente con un ejercicio de inyección de capital, sino con un ejercicio de poner las herramientas y los recursos para repensarse qué se puede hacer para realmente transformar el sistema y que esto sea duradero en el tiempo. Bueno, le pedimos a Edna, Cecilia María y a Margarita que en un minuto o menos nos den unas palabras de cierre. Lo peor que nos puede pasar es que después de esto no pase nada. No pase nada en la educación, no pase nada con los maestros, no pase nada con las familias y no pase nada con los niños. Entonces, o podemos ver esto como un momento difícil de la humanidad, o podemos verlo como el momento en el que paramos, respiramos, cogimos esa creatividad y la pusimos en favor de todos nosotros como seres humanos y con los niños, niñas y con los maestros. Entonces, yo estoy en esa pelea, en que no volvamos a la nueva normalidad como si no hubiera pasado nada, sino que volvamos con muchas ganas de que la educación, lo hemos dicho, siempre esté en primer lugar. Entonces, esa es la reflexión. Bueno, yo hablaría un poco de que las cosas en educación tienen que pasar en el aula. Y pues independiente de que creo que no es solamente en el aula, porque a veces pues se ponen muchas cortapisas a que pasen cosas en el aula, pues yo creo que esa es la gran ventaja del momento en que estamos viviendo. Y no la podemos dejar perder. Ahora, yo creo que la observación de Margarita es muy importante y también nos podemos parar desde donde están los maestros a ver qué es lo que necesitan de las secretarías, inclusive de las instituciones. Se está trabajando con los rectores, como decía Andrea, a través de las redes de liderazgo, pero un poco es eso, es oírlos a ver qué necesitamos de transformación de la secretaría. Eso yo creo que a mí me queda muy claro, pero yo sí creo que esta transformación, si la hacemos desde el Ministerio y las Secretarías, no pasa nada. Esto pasa en el aula y es lo que está pasando. Muy bueno, Margarita. No, yo diría lo último es que creo que tenemos que reconocer el trabajo que se ha hecho hasta ahora y especialmente el trabajo de esos maestros que han venido innovando y haciendo una disrupción en el sistema y en sus salones de clase o con sus estudiantes. Y el último mensaje es que creo que estamos también en un momento como de coyuntura crítico porque hay mucho cansancio. O sea, yo siento que han sido unos meses muy intensos, los estudiantes en este momento están cansados, los profesores también. Entonces, creo que ese reconocimiento y ese valorar todo este trabajo que se ha venido haciendo durante estos meses es súper importante ahorita para pues meterle mucha más energía y más pila a todo lo que nos falta porque todavía nos falta mucho. Bueno, yo también me despido antes de darle la palabra a Andrea para que ella cierre esto. Les quiero dar las gracias a todos ustedes. Les quería contar, he estado escribiendo algo sobre educación y cambio climático y en ese contexto leyendo muchas cosas sobre el tema. De lo más interesante que me he encontrado es la investigación de una investigadora sueca que estudia qué programas de educación ayudan a que muchachos jóvenes se involucren en acciones que disminuyan el calentamiento global. Y ella habla de la importancia de combinar la preocupación con la esperanza.
ya agarra grupos de muchachos y el que alguien sepa de cambio climático no necesariamente hace que lo haga, al contrario. Si solamente sabe del cambio climático, muchos de ellos se hunden en la complejidad del tema y concluyen que no pueden hacer y le dicen, yo creo que el mundo, la vida humana va a desaparecer aquí en mi generación o en la próxima. Pero cuando usted combina esperanza con preocupación, esos muchachos son los que se involucran mucho más en hacer cosas. Y entonces ella dice, bueno, ¿y de dónde viene la esperanza? La esperanza viene de ver un pathway, dice ella, un camino, de ver algunas cosas donde le dice si hay una posibilidad de hacerlo. Y claro, la implicación para educación es cómo ayuda a uno a que los muchachos vean un camino en un área donde los quiere comprometer. Y cómo ella habla también del riesgo de las falsas esperanzas, la esperanza del muchacho que niega la realidad, el muchacho que se aturde con el cambio climático y entonces se evade, dice esto no existe y niega la realidad. Y dice, no, el papel de la educación es producir esa tensión entre saber que hay cosas que son serias, que son muy malucas y que hay que entenderlas, pero combinar eso con la esperanza de que sí se puede hacer sobre la base de darle a los muchachos experiencias que les permitan ver que hay un camino, que ellos pueden hacer algo. Y yo tengo la impresión de que esta pandemia en cierta manera es como un anticipo al cambio climático. Yo creo que está diseñada para hacernos entender el cambio climático porque es un cambio climático o algo, es las consecuencias de un efecto de alto impacto en un tiempo mucho más corto que el cambio climático. Y yo creo que todo el mundo necesitamos esperanza en este momento. Creo que es lo más importante que todos necesitamos, es la esperanza de que sí vamos a salir con bien de esto, que en educación sí vamos a salir con bien con esto. Y para que haya esa esperanza es muy importante ver un camino. Así que yo les quería a ustedes, a Edna, a Margarita, a Cecilia y a Andrea darles las gracias por enseñarme a mí ese camino y a todos los demás, por con su trabajo alimentar la esperanza. Y estoy de acuerdo con ustedes que han dicho que es importante hacer esto mismo para todos los demás que nos acompañan en esta tarea de hacer educación, ayudarles a ver que sí hay un camino, que en las condiciones de enorme dificultad y que a lo mejor se hacen más difíciles en los meses venideros, de todas maneras hay gente enseñando, hay gente educando, hay un camino. Yo creo que si tenemos la esperanza y la preocupación, no creo que la solución es la que ha intentado el señor Trump y otros, de decirle a la gente, no, si esto es Disneylandia, esto no está pasando, aquí no lleven máscara, eso es terrible, es el camino de la negación de la realidad. Pero la combinación de las dos cosas, de hablar con la verdad, de reconocer lo difícil y de construir esperanza, yo creo que es lo que nos va a permitir salir de eso. Así que gracias a todos ustedes por hacerlo y a ti, Andrea, por darnos este espacio que nos permite salir con más esperanza de esta conversación. Así que gracias a todos. Gracias. Yo te regreso las gracias a ti, Fernando, por inspirarnos. Margarita, Edna, Cecilia María. Les quiero decir que hemos hecho alrededor de 30 webinars buscando acompañar, buscando generar conversaciones, pero hoy me siento feliz de haberlos escuchado porque regresa la esperanza. Como dice Margarita, estamos cansados, pero yo creo que todos tenemos un valor increíble y sobre todo, como me dijo a mí un maestro, un directivo de Norte de Santander, los héroes sin capa. Y no nos cansemos de decir, los héroes sin capa del sistema educativo que están sosteniendo el futuro de las sociedades a nivel mundial. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en Facebook, los que se conectaron en Zoom. Una muy feliz tarde y un abrazo virtual para todos. Para próximos encuentros. Muchas gracias. Un abrazo. Chao.